primero sí quería agradecer a Mara bueno, y a la Universidad Europea poder estar aquí y contaros el proyecto, porque cada vez que me dan la oportunidad de contarlo es como que se reabre el debate en torno a este trabajo y a mí me aporta muchísimo, sobre todo a la hora de seguir desarrollando la investigación, ¿no? Que empezó como fin de carrera, como os ha contado Mara, pero bueno, parece que está llegando mucho más lejos de lo que pensaba y a ver si conseguimos que llegue a la India y que llegue en algún momento a realizarse, ¿no? Os quería contar pues un poco las claves del proyecto, pero sobre todo me había pedido a Mara que os contara un poco el proceso de investigación, que yo creo que es lo que os puede valer a lo mejor a la hora de enfrentaros a un proyecto. Y nada, contaros que esta investigación buscaba nuevas metodologías para intervenir en los centros históricos de las grandes ciudades, en concreto de las grandes ciudades indias. Pero bueno, sobre todo era plantear la pregunta de qué pasa con estos centros históricos que están sufriendo un desarrollo exponencial en los últimos años, que sufren como fuertes presiones socioeconómicas y se van deteriorando mucho, pero a la vez bueno, conservan ese valor como tejidos que permiten de alguna manera que conviva lo tradicional y lo nuevo, ¿no? Y en ese híbrido de lo nuevo y lo local, pues es donde yo creo que tienen valor y que no es fácil de conseguir a la hora de pensar o de diseñar un barrio, pues es algo que a mí me interesa mucho porque bueno, no lo vemos en todos lados, ¿no? Entonces, os traigo como ejemplo el sitio donde se desarrollaba el proyecto eran los pols de Ahmedabad, esta ciudad india que, bueno, os ha dicho Mara que un grupito de la ETSAM lleva varios años trabajando allí, desde el 2006. Hacemos unos talleres con estudiantes indios en los que bueno, se repiensa la ciudad y las maneras de hacer ciudad, los hábitats complejos como puede ser los centros históricos o la ciudad informal, todo este tipo de temas. Y bueno, son como experiencias muy enriquecedoras porque te meten en el proyecto como con una dosis de realidad que normalmente no tenemos, ¿no? Aquí. Entonces, a ver si veis el tejido, os traigo algunas fotillos, pero bueno, lo más importante yo creo es que es un tejido muy compacto que responde muy bien al clima indio, ¿no? Sabéis que cada año pues, hay un ciclo de lluvias y tal. Todo este tejido pues, responde muy bien a este tipo de clima y tiene un valor que para mí es el fundamental, que es que lo construido está estrechamente relacionado con la manera de vivir de sus habitantes, ¿no? Y con los espacios públicos y comunes donde tiene lugar la vida colectiva. Entonces, en este tipo de barrios, la vida comunitaria es todavía muy intensa, cosa que pues, en muchos de nuestros barrios hemos perdido. Y eso yo creo que es gracias a muchas cosas, pero en parte a cosas intrínsecas de este tejido, ¿no? Eso es lo que yo quería estudiar cuando fui allí. Y entonces intentar pensar en una estrategia para intervenir en este tipo de tejidos, pero sin interferir en esta dinámica que existe allí, ¿no? Y sin irrumpir como en los procesos o copiar modelos occidentales de ciudad o de vivienda. Y entonces, bueno, pues yo entendía que tenía que ser en ese espacio público y esos espacios comunes donde podía empezar un proceso de regeneración. Y para ello yo propuse una red de intervenciones puntuales que iban a ir equipando el espacio público y permitiendo la continuidad de las actividades tradicionales, de las actividades diarias, del día a día de allí. Y lo que pasa es que intentando pues, solventar algunos problemas infraestructurales que tienen y mejorando la calidad ambiental de los espacios comunes, ¿no? Esto era como para mí lo más importante. Y había que desarrollar
unas herramientas de intervención y una estrategia de implantación, ¿no? Que ya os voy a contar. En principio, bueno, veis como la axonometría esta la iré contando poco a poco, pero veis como esa red de intervenciones se podría ir insertando. Este es como uno de los escenarios posibles, pero luego os contaré como que este tipo de tejidos, o como todas nuestras ciudades, ¿no? Pero en concreto esto está en constante evolución y en constante construcción, entonces la manera de interferir ahí tiene que ser como muy delicadamente o como muy de acupuntura urbana, algo así. Primero, yo creo que para una investigación así habría que tener como un marco tecnológico, ¿no? Buscar las herramientas de las que disponemos para entrar en una intervención como esta. Entonces, encontrar una tecnología apropiada y adecuada a lo local. No siempre podemos trasladar modelos de producción o de fabricación o tecnologías o técnicas constructivas, ¿no? Entonces, yo quería aprender un poco de lo local y favorecer las transferencias tecnológicas. Quiero decir, que ese conocimiento local pudiera seguir existiendo y dando nuevas posibilidades de materiales, constructivas, etc., ¿no? Entonces, para mí, una de las fases previas del proyecto fue estudiar la ciudad como fuente de recursos, ¿no? Y todas esas estructuras de producción, que son muy diferentes que aquí, ¿no? Es una economía muy sectorizada, en la que casi en cada casa puedes encontrar una actividad productiva, una industria, desde los grupos gremiales, ¿no? que se agrupan en torno a una actividad industrial o hasta el pequeño taller artesanal, ¿no? Entonces, en todas esas escalas se podían encontrar herramientas para intervenir. Y lo que hice fue un catálogo de este tipo de cosas. Algunas, estudiando desde el bambú a estructuras trianguladas, estructuras recicladas, o sea, los elementos reciclables y reversibles también fueron un tema muy importante en el proyecto, porque nada más llegar allí te das cuenta de cómo está a la orden del día, ¿no? Ese reciclaje y ese aprovechamiento de recursos. Entonces, no como un tema de que ahora está de moda, de vamos a reciclar y vamos a tener una orientación como más sostenible, ¿no? Hacia la manera de construir, sino es que allí realmente es lo que se está dando, ¿no? Entonces, y podemos encontrar ejemplos en cualquier momento del día y en todas las calles, de cómo se reutilizan materiales que se han desechado en otras partes de la ciudad. Entonces, algunas herramientas de estructura, todas ellas intentando coger unos materiales de un rango que fueran accesibles y de alguna manera bastante baratos, ¿no? O por lo menos un poco costosos y con técnicas que la población conociera. Luego, además de los sistemas estructurales, también unos pequeños mecanismos de control climático, que luego veremos cómo era importante intentar controlar el soleamiento, el que entrara el aire fresco, todas estas cosas como ambientales que a veces se dejan en segundo plano, allí eran fundamentales. Y otro tipo de herramientas que investigué fueron estos pequeños sistemas de reciclaje, de aprovechamiento energético, que en principio, o sea, nos puede sonar como es muy tecnológico, pero estudié cómo había ciertos saberes locales, sobre todo en la India rural, en los que se utilizaban estas tecnologías low cost de reciclaje, que eran filtros de agua, eran biodigestores orgánicos, bombas manuales,
todo este tipo de cosas que consumiendo muy poquita energía y reciclando mucho material podían favorecer y ahorrar costes en la vida diaria de los habitantes del barrio. Entonces, bueno, toda esta matriz de herramientas que estáis viendo como en pequeños zooms, pues se aplicarían en la intervención. Y no estaban asociadas a un programa único, sino que intenté hacer un mapeo de los programas. Esa es otra manera como de entrar en el lugar, también de empaparse del lugar, intentar mapear todo lo que pasa en concreto en uno de los polos que yo estudié. Entonces, pues veis que son las actividades diarias, ¿no? Pero cómo se producen, en qué lugares, a qué horas, todo esto está como muy estudiado para poder favorecer este tipo de programas y dar continuidad a estas actividades, ¿no? Entonces, o sea, como todo esto al final, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque yo creo que uno de los objetivos grandes del proyecto era que favorecer el empoderamiento ciudadano de alguna manera, que no llegara alguien e interviniera con una solución cerrada y única, sino que o sea, fuera o formara parte de un sistema, la propuesta formara parte de un sistema en el que muchos de los actores podían estar involucrados en distintos grados de tomas de decisiones, ¿no? Luego, un poquito más adelante, contaré cómo. Pero bueno, entonces, a ver, todo esto, ¿no? que eran datos recabados y como una nube de herramientas y programas que manejar, había que concretarlos en unos escenarios reales, que son los que estudié, ¿no? Y en concreto busqué 5 casos de aplicación como lugares representativos donde la comunidad se sentía identificada de alguna manera y que además ejemplificaban problemáticas espaciales que encontré allí. Y, por ejemplo, bueno, pues la entrada del POL, que es un lugar especialmente significativo para la comunidad, ya os lo contaré luego. Bloques de nueva construcción, que son pues bloques que se han hecho de unos años atrás y que no tienen nada que ver con las tipologías tradicionales y que cortan completamente con el modo de vida y de uso de los habitantes de allí. Entonces, todo esto eran como situaciones en las que se podía uno insertar y apoyarse para empezar un proceso de regeneración, de regeneración del espacio público. Entonces, ¿cómo empezar a intervenir? Bueno, pues con todas estas herramientas y aplicadas al lugar, pues desarrollé una serie de dispositivos que más que un sistema, o sea, más que un proyecto cerrado, como ya he dicho antes, es un sistema. Podían ser, no sé cuántos hay, no sé si hay 10 o no sé cuántos hay, podrían ser 20, porque al final la combinación de las herramientas y la aplicación de las condicionantes particulares de cada situación urbana, de cada espacio de oportunidad que había encontrado en la ciudad, eran lo que generaban un sistema flexible y adaptativo que pudiera gestionar un entorno como este, ¿no? Tan complejo. Como decía antes Mara, al final la realidad india es muchas veces que te supera, ¿no? Es muchas veces inabarcable. Bueno, pues cómo intentar gestionar algunos de los fenómenos urbanos que a mí más me interesaban o que me parecían más relevantes, que me parecía que la población podía formar parte de alguna manera de ellos. Y nada, entonces toda esta serie de dispositivos pues os contaré así un poquito por encima y luego si queréis me preguntáis más.
pero bueno, que veáis que intenté explorar, porque yo creo que el fin de carrera sobre todo es una exploración de tus capacidades y está bien que te genera unos retos a la hora de proyectar, porque si no, la verdad que... Bueno, entonces, a ver, voy a explicaros como más sencillo primero para que veáis que no estoy hablando como de grandes intervenciones, sino que, mira, por ejemplo, esta es como a una escala casi de mobiliario urbano, y en unas pequeñas cocinas comunes. ¿Y cuál era la lógica que seguían este tipo de diseños, ¿no? Primero, el saber cómo se realizaban las actividades habituales. Sabemos que las mujeres cocinaban juntas en torno a un árbol o a un elemento de sombra en este tipo de espacios comunes al que dan 3 o 4 casitas. Pues la pregunta era si se podía mejorar las condiciones en las que se realizaba esa actividad, si se podía permitir que siguieran ocurriendo en un contexto actual y cómo, ¿no? Y en qué condiciones de salubridad y de habitabilidad, que es uno de los problemas importantes de allí. Entonces, bueno, pues tenían estas cocinas, pues disponían además de unos sistemas de reciclaje de orgánicos, pero muy baratos, de biodigestores orgánicos que permitían a lo mejor que se reciclara la basura orgánica, liberando además al barrio de muchas bolsas de suciedad que al final acaban por acumularse, y todo esto generaba metano para cocinar, o sea, con lo que ahorraban un poquito en los costes de producción de la comida, y además permitía, pues eso, tener, pues, tenía también un aljibe para acumular agua y tal. Entonces, como combinando varias de las herramientas de las que hablaba antes, desde los mecanismos de control climático y de sombra, hasta los elementos de aprovechamiento energético, que os decía, de reciclaje, pues como esto podía organizar esos espacios comunes, ¿no? Otro de los dispositivos que yo creo que es uno de los que más aprende de las tipologías del lugar es este que se implantaba en los bloques de nueva construcción, los que os he dicho antes que no tenían nada que ver con las tipologías tradicionales y que no permitían que los modos de vida tradicionales pudieran seguir existiendo casi, ¿no? Entonces, este es una sobrefachada. Este es el tipo de fachada tradicional. El que está aquí, que veis que tiene una serie de filtros que controlan el soleamiento y permiten que las actividades diarias del habitante salgan al exterior y se produzcan en contacto con los vecinos. Es decir, que la gente suele lavar en la entrada, dormir en la entrada, muchas de las actividades que nosotros consideramos privadas, allí salen al exterior casi como una extensión de la vivienda, y estos bloques nuevos pues no permitían no eran esa interfaz, ¿no?, entre la calle y lo privado. Entonces esta sobrefachada envolvía estos bloques nuevos y producía, bueno, intentaba no sé, como habilitar un espacio extra en las viviendas, ese espacio semi-exterior, para que pudieran volver a salir las actividades allí. Y además intentaba recuperar el espacio de la entrada, que allí en la parte norte de India, en el estado de Gujarat sobre todo, es muy importante como esa transición y ese espacio de entrada a la casa. Ahí ocurren la mayoría de las actividades del día a día.
y se llaman odlas, ¿no? Estos espacios que hay. ¿Ves así como un dibujito de uno de los tradicionales? Están elevados con respecto a la calle, pero siguen en contacto con lo que pasa en la vía pública. Y si veis también, como todos estos dispositivos estaban intentando siempre aprovechar los recursos, y uno de los recursos más importantes y que ya se aprovecha ahí son esta época de lluvias, ¿no? De Manzanares. Entonces, bueno, también tiene sistemas de recuperación de aguas, de almacenaje y de tratamiento, pero con filtros muy sencillos, de filtros naturales de gravas y carbón y tal. Entonces, al final consigues como muy poco que pueda recuperarse agua y reutilizarse para, por ejemplo, lavar la ropa. Y en cuanto a los sistemas constructivos, pues al final yo creo que lo importante es que el proceso de diseño de estos dispositivos era paralelo al proceso de investigación de sistemas constructivos que me parecían interesantes y que sobre todo como que permitían nuevas posibilidades, ¿no? Y no por querer aprender de lo local, creo que hay que renunciar a la innovación y a la búsqueda de nuevas posibilidades de los materiales y de las técnicas constructivas. Veis como unos esquemitas de estas hechas que se adaptaban a las dimensiones del edificio y luego sobre ellas pues, se envolvía con este entretejido de postes de bambú, al cual se aplicaban todos estos toldos y mecanismos más pequeños de control climático que muchos pues tenían la posibilidad de ser confeccionados y fabricados por los propios vecinos, ¿no? Las pequeñas escalas de producción pues cuentan mucho para este tipo de intervenciones. Entonces hay elementos que podemos imaginar que pudieran ser más, no industriales, pero de alguna manera producidos en serie, no en series muy grandes, pero bueno, en serie, pero luego hay otros elementos que tienen un carácter totalmente distinto y que pueden ser fabricados artesanalmente. Otro de los dispositivos era un dispositivo como de revitalización de las cubiertas, que son... Ahí es muy curioso porque no es un elemento tan privado de la casa, sino que es el nivel de cubiertas es un espacio que tú puedes atravesar de una a otra sin sentirte invadiendo una propiedad. Entonces es como otro nivel de comunicación en el que los vecinos pues, normalmente pues, se reúnen, hablan entre ellos, pasan de una a otra y tal. Entonces como lo consideraba también de alguna manera un espacio colectivo y quería rehabilitarlo insertando este dispositivo que sobresalía de la altura de las fachadas, entonces servía también de referencia en el paisaje y se inspiraba en los chatris tradicionales, que eran estos pabelloncitos para mirar y admirar la ciudad, como muy etéreos, muy ligeros. Y nada, o sea, yo creo que una de las partes importantes del proyecto era hacer referencia siempre como al imaginario colectivo de allí, ¿no? Y buscar elementos que, no sé, como que recordaran o no sé, buscar elementos del imaginario local. Luego, supongo reinterpretarlos y adaptarlos, pero me parecía importante y sobre todo para hacerlos fácilmente apropiables. Yo creo que el proyecto intenta
enraizarse en ese imaginario colectivo, pero al final también aportar un poco una estética de un nuevo tiempo o algo así, en el que se puedan generar nuevas expectativas también de futuro. Y yo creo que al final es lo que movía el proyecto. Si veis, pues algunos de los dispositivos intentaban como anclarse en las estructuras existentes, otros exploraban también cómo ganar altura, Este, por ejemplo, tenía la investigación era en torno a la temporalidad de los edificios. Estos eran unos módulos temporales que se implantaban en los solares vacíos como espacios de oportunidad en un tejido súper colmatado en el que se necesita mucho el espacio libre y se necesita y no se tiene, ¿no? Entonces, muchas veces entre la demolición de un edificio para construcción de nuevas oficinas y todas estas cosas que están haciendo el ayuntamiento por allí, y luego entre ese periodo de tiempo y la nueva construcción muchas veces pasan meses y años sin que la comunidad pueda utilizar ese espacio con lo necesario que es pues por ejemplo como espacio de juego de los niños, ¿no? Son estos tejidos, si habéis visto el plano, súper estrechitos, totalmente colmatados. Entonces, bueno, como esta era la oportunidad, yo veía una oportunidad aquí de devolver ese espacio al barrio temporalmente. Entonces, este módulo que se adaptaba a la forma del solar, pues podía fácilmente colonizar ese espacio vacío y darle actividad. ¿Qué actividad? Pues desde talleres, letrinas, hay como muchas versiones de programas que puede acoger este tipo de módulo. Pero bueno, al final lo importante es una estructura, esta es un entrelazado de postes de bambú que permitiera acoger distintos programas, dar fachada por un lado a la calle y permitir como crear un borde de nuevo y acotar el solar. Y otro de los dispositivos, este es como de los que más me gustan, pero porque el espacio de la entrada, como ya os he dicho antes, es un espacio muy significativo para la comunidad. En la ciudad de India existe una jerarquía muy marcada de espacios de entrada, desde que entras a la ciudad, luego cuando entras al barrio, luego cuando entras en la casa. O sea, esa transición, entrar de un exterior a un interior es una experiencia que se marca con una presencia, una entidad arquitectónica. En el caso de los pols existían estas puertas de entrada, siempre en todos los pols había una puerta de entrada con una función defensiva, ¿no? De no dejar entrar a los no amigos de la comunidad y también con esa idea del marcar como un lugar especial como el espacio de transición. Pero muchas de las puertas de la ciudad antigua han desaparecido, la de este pol también, entonces bueno, este dispositivo pretende restaurar esa entidad perdida de la entrada y como exploración proyectual pues diseñé un dispositivo que bueno, explorara un poco cómo ganar altura y a través de estos, espero que os contaré los espacios de entrada, perdón. A través de estas estructuras de bambú, que eran unas cerchas de doble celosía, pero bueno, como sin ser muy complicadas, era una adaptación de los sistemas tradicionales de andamiaje que podéis ver en cualquier edificio de la India, que son estructuras
impresionantes, porque no, o sea, lo que nos pueda parecer a nosotros algo temporal, pues ahí se dilata en el tiempo, ¿no? Y esta es vertical, de cultivo con agua reciclada que se recogería en un aljibe debajo, y que sin grandes pretensiones, pero podría ser, se ha calculado como para que el huerto pudiera abastecer de alguna manera a la comunidad en las épocas de cosecha, sin mayor pretensiones, pero de alguna manera intentando también vegetalizar la ciudad y recuperar esos espacios de naturaleza que realmente ahí son muy sagrados y se cuidan mucho, pero desgraciadamente pues son muy escasos en el centro histórico. Y todo al final no es un sistema de dispositivos ajenos los unos a los otros, sino que las infraestructuras, que eran la carencia más importante, tenían que servir como soporte para relacionarlos, para unirlos y para darles el sentido y la funcionalidad que tiene que tener una intervención así, ¿no? El principal problema era solventar la falta de infraestructuras de agua. Allí el agua no está garantizado el suministro más que 2 horas al día, ¿no? Entonces, de 6 a 8 de la mañana puedes coger agua, pero luego el ayuntamiento no te garantiza. Entonces, todos estos dispositivos que contienen estos aljibes, al final o sea, dan un valor añadido y al final, o sea, yo creo que son cosas muy pequeñas, pero que bueno, poder lavar o poder cocinar durante todo el día, pues al final está repercutiendo, ¿no? Directamente en la vida de los habitantes. Eso era lo que más me interesaba a mí, y lo que intentaba conseguir en todo. Y si veis, este pues, es uno de los escenarios posibles. Como veis y como ya os he dicho, pues el proyecto se inserta como en medio de un tejido que está en constante construcción y en constante evolución. Entonces, pues se da una hipótesis, pero bueno, al final lo importante es que este sistema podía ser capaz de adaptarse a condicionantes muy particulares de cada lugar. Por eso también la heterogeneidad de soluciones y por eso la investigación en el marco tecnológico y en las estructuras de producción de la ciudad, en los valores locales, en el imaginario colectivo, todo esto que al final pretende muy poco, porque pretende gestionar cosas muy pequeñas como son actividades diarias de cocinar, el lavar, el tal. Pero yo creo que en esas actividades tan pequeñas es donde se podían poner en marcha nuevos procesos, ¿no? Y sobre todo se podía plantear o se podía aspirar a un futuro mejor. Entonces, bueno, pues más o menos esto es el proyecto y no sé qué puedo contaros. Seguro que tienen muchísimas cosas que preguntarte, pero es un enorme aplauso, ¿no? Han ido apareciendo, ¿no? Gente que no sois del grupo, bienvenidos. Y no sé si justamente vosotros estáis con el PPC, entonces quizá a vosotros os surge la curiosidad, bueno, pues de estar en un proceso parecido al de Almudena, pero vamos, en cualquier caso, cualquier pregunta, yo creo que Almudena la contestará con mucho gusto, ¿no? Si no, pregunto yo, pero yo creo que seguro no os dé vergüenza ni cosa, ¿no? Vosotros que estáis en el fondo, no tenéis nada. ¿Cuántos preguntas están haciendo?
es la primera pregunta. No mucho en realidad. Os lo contaba antes, yo fui en uno de estos talleres de Luis Basabe en 2006 y me quedé un poco fascinada, ¿no?, por la realidad india, pero luego hice la carrera tranquilamente y tal, y me ofrecieron la oportunidad de volver, ya no como alumna, pero volví en 2011, un mesecito, y entonces empecé ahí la investigación. Y luego, luego en marzo siguiente entregué el proyecto, o sea que tampoco, menos de un año. Y bueno, y sobre todo, y con cosas entre medias y eso, pero al final yo creo que si haces algo que te interese, ¿no?, y que te plantee preguntas, es como muy fácil tirar para adelante, no sé. Yo creo que lo bueno del fin de carrera es que muchas veces en la escuela nos ponen los enunciados y nos ponen ya las preguntas hechas. Lo importante del fin de carrera, o por lo menos lo que yo descubrí, es hacerme las preguntas yo misma, ¿no? Y ponerme el enunciado, ponerme los retos, las premisas y las hipótesis de partida, y luego ir desenmarañando un poco todo aquello. ¿Pero y qué pregunta es la primera que te hicieron? O sea, ¿cuál era el enunciado de partida? El enunciado de partida... ¿Era tu trabajo de cuando estuviste allí? O sea, ¿decidiste desarrollarlo o tú te planteaste nuevas preguntas? O... No, yo quise, para la segunda vez que fui a India, que fue ya no como alumna, sino como, bueno, ayuda al profesor y tal, planteamos un pequeño taller sobre herramientas sacadas de lo informal para intervenir en lo formal, porque allí al final también trabajamos mucho en los slums y en tejidos que no son legales, que no están asentados, ¿no? En los pueblos de Ahmedabad, pues al final es un tejido histórico y tal, pero bueno, la realidad de la vida diaria y de la vida de la ciudad se desarrolla también en tejidos informales, y lo que planteamos fue esa búsqueda, ¿no?, de ese estudio de herramientas de trabajo con lo informal, pero que pudieran servir para lo formal. Y de ahí salieron muchas de las herramientas que luego he desarrollado yo. Entonces, bueno, no sé, compartiendo también con estudiantes de allí, pues la visión es muy distinta a la que uno puede tener cuando llega. Incluso yo creo que muchas veces valoramos más lo que se está viviendo, y encontramos más hallazgos o como espacios de oportunidad en la ciudad y fenómenos interesantes que el que vive allí, que lo tiene ya como muy... Pero eso nos pasaría aquí igual, seguramente. ¿Más cosas? Buscando, sacando elementos de la basura, reciclando, revendiendo en mercados secundarios y en bazares, y toda la ciudad se convierte como en un digestor de lo que produce. Si no, sería imposible, porque el sistema realmente de recogida de basuras no abarca a todo, ¿no? Entonces, cuando ves esos pequeños gestos de reciclaje o de mantenimiento de la propia calle, de las señoras que recogen esto, lo revenden y así tienen su calle de su barrio cuidada, pues te das cuenta que estas cosas, bueno, yo quiero pensar que podrían funcionar. No sé, yo creo que todo este tipo de mobiliarios urbanos pues tiene que ser muy fácilmente apropiable, si la tecnología es tan distinta a la que ellos están acostumbrados, si no saben cómo se utiliza, es imposible que esto dure. Y no sé, de hecho, a ver si me parece
parece que dentro de unos meses vamos a intentar ir y hacer unos talleres allí con esta idea, ¿no? Pero de mobiliarios urbanos más pequeños, porque esto es un poco más mayor escala, pero y vamos a hacer esa prueba, ¿no? Cómo podemos hacer apropiable una tecnología distinta. No sé si te he respondido, porque... Vale. Almudena, dos preguntas que me respondes ahora mismo. ¿A qué estaría abocado este centro histórico si no se tratara de, o sea, si no se intenta conservar? Y dos, has hablado de algo que me parece muy bonito, que es el tema de la memoria colectiva, que yo creo que, yo no sé si a los que venimos de Occidente nos cautiva porque es diferente a la nuestra, o realmente es algo necesario para el ser humano. Yo pregunto y me imagino qué sucede con la memoria colectiva en un lugar como por ejemplo Madrid, ¿no? O sea, estoy intentando todo el tiempo hacer el traslado, no sé, y no sé qué crees tú, ¿no? O sea, porque al final yo la experiencia que tengo me parece que es humanizadora. La existencia, ¿no? Cuando tú hablabas de esos accesos, yo recuerdo, por ejemplo, en Benarés, esos lugares llenos de cadáveres, ¿no? Y con toda la ceremonia que aquello conlleva, y esas calles llenas de agua que hacen las veces de recogedor de basura, ¿no? Donde están las vacas, los excrementos, ¿no? Y todo cae, ¿no? Y abocado hacia esos ríos con esos rituales tan maravillosos. Y me pregunto sobre el papel de esa memoria colectiva tan desaparecida en Occidente, sobre todo intentando trasladar, ¿no? Cosas que, por ejemplo, pues esos andamiajes de bambú tan impresionantes, ¿no? Esas construcciones enormes que, bueno, pues por normativa, por prejuicios, ¿no? De querer ser muy modernos, ¿no? Todas esas cosas han ido desapareciendo y al final yo me imagino llego a la colonia Pico de Pañuelo y ¿qué recupero? ¿Qué busco? ¿Memoria de qué? ¿no? Y entonces me gustaría que hablaras un poco más sobre esas dos cosas. ¿Qué le pasaría a este lugar si de pronto todas esas construcciones que tú nos has dicho que no tienen nada que ver con la tipología tradicional, qué podría pasar? Y que la memoria colectiva, ¿no? El peso de la memoria colectiva es muy importante. ¿Y cómo has llegado a ella? Si has tenido, ¿no? Como más allá de... lo primero, este centro histórico, lo bueno es que ahora se abre como un rayito como de luz, porque ahora mismo es candidato a estar en la lista de sitios de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Entonces, esto puede cambiar muchísimo la perspectiva y las actuaciones y las políticas de regeneración de este centro histórico. Con lo cual, bueno, tenemos ahí como algo por lo que se puede apostar. Pero si no, y existe un patrimonio muy valorado, pero sin ninguna catalogación seria, más allá de las tesis y proyectos fines de carrera de algunos alumnos de allí y de aquí y tal, que bueno, han documentado todo este patrimonio, pero realmente es que las fuerzas de desarrollo y de comercialización y de globalización y el avance es casi imparable, ¿no? Y entonces se ve cada día como en las casas tradicionales, en vez de restaurarse o rehabilitarse, se sustituyen por un bloque de hormigón que realmente es que no aporta, ¿no? Pero bueno, también está eso de trasladar modelos, que yo creo que es algo que en las ciudades indias está pasando muchísimo y que es un peligro para cualquier centro histórico, ¿no? Pero bueno, o sea, tenemos eso, ¿no? Que tenemos la posibilidad de que siendo un sitio patrimonio y tal, se revierta un poco esas políticas,
se recupere. Simplemente con revertir un poco la mirada yo creo que sería, o sea, que ya encaminaría hacia otro futuro este tipo de tejidos. Pero bueno, luego tenemos el Centro Histórico de Madrid y vas por Lavapiés y las políticas que se aplican tampoco son especialmente garantes del estilo de vida tradicional. Sí, de la estética tradicional, porque lo que se hace es estandarizar y hacer una normativa en la que todos los balcones de fachada sean iguales, pintados como antes y tal. Todo eso está fenomenal, ¿no? Es conservar esas imágenes de la memoria y tal. Pero yo creo que lo importante de las políticas de intervención en estos sitios es más el saber permitir esos modos de vida o darles continuidad. Y eso tampoco lo hacemos aquí, yo creo. O sea, no, aquí ya pasó, ¿no? Aquí, ya pasó esa trituradora, ¿no? Claro, ya hay procesos de gentrificación, como los hemos estado viendo estos años, ¿no? Y también ha sido imparable, de alguna manera. Entonces no sé muy bien a qué nos vamos a enfrentar, pero bueno, o sea, yo creo que... Y bueno, y con respecto a la memoria colectiva, es un tema como que está en cada día de mi investigación, no solo hacia Medabat, sino en todos los proyectos, así que tengo como entre manos. Y claro, es muy fácil dejarse fascinar por esta memoria colectiva tan intensa, porque al final las raíces culturales, religiosas, forman parte tanto de la vida diaria, que es lo que tú decías, que en el día a día puedes ver las ceremonias de los cadáveres, ver cómo los ritos de cada mañana, cómo se lavan, tal, todo eso allí es muy fácil, ¿no? Es como una mezcla tan intensa que te llenas de esas imágenes. Y luego leyendo mucho y investigando mucho, te haces como una nube de cómo, no sé, como qué elementos te remiten a la vida. Aquí, ¿cómo podemos...? No sé, es difícil, pero yo creo que al final es meterse en un lugar y meterse sin ningún filtro, o bueno, no sé, nosotros ya tenemos filtro de por sí, ¿no? Estudiantes de arquitectura, muchas veces yo lo que, o sea, en mi proceso es de una manera casi científica observar y recabar datos y además de todas las maneras posibles. Ahora mismo yo estoy trabajando mucho y con un grupo de Luis Basade este cuatrimestre estuvimos trabajando mucho en herramientas que tenemos nosotros de análisis, de observación de la realidad, de interpretación y luego de transmisión, ¿no? Que muchas veces la manera de transmitir todos estos datos, cuando intervienes en un lugar, la manera de transmitirlos forma parte ya de ese procesado de estos datos. Y para entrar en una memoria colectiva creo que es súper necesario empaparse en hablar con la gente del lugar, en leer sobre la historia del lugar, ver imágenes de cómo ha sido, realmente experimentar todo lo que se pueda, lo que transmite, ¿no? Y ir enfocando hacia los fenómenos que más te interesen o que, bueno, sobre los que realmente creas que puedas aportar algo. Y no sé, o sea, el tema de las herramientas de análisis y de observación me parece súper interesante.
Sí. Y una cosa que puede ser una obviedad, pero aquí claro vemos unos planos acabados, preciosos, ¿no? Dibujados con una delicadeza, ¿no? Increíble y demás, pero ¿cómo es esa investigación in situ, ¿no? ¿Cómo... Sí, o sea, sí. No, porque hemos visto sí algunas fotografías tuyas. Sí. Realmente el mapeo del principio fue una de las cosas más importantes, ¿no? Estos mapas y estas matrices, este mapa que era como un levantamiento del lugar y a imaginar futuros posibles y hipótesis y tal. Entonces yo, si os digo, os desvelo el misterio, porque en realidad esto no lo cuento, pero había hecho dibujitos como este, como estos dibujos pequeños, el de más pequeña escala, el dispositivo de más pequeña escala los hice justo al venir, casi. No eran así, evidentemente, no implicaban todo lo que... O sea, no respondían a todos los parámetros que yo luego fui metiendo, pero eran dibujos muy intuitivos no sé, lo que creo que te da el estar ahí en el lugar es una primera respuesta, ¿no? Una respuesta como eso, intuitiva. Entonces la mía empezó por estos dibujos, entonces pensé en la escala pequeña, pensé en las intervenciones puntuales, pensé cómo se podía esto, no sé, insertar allí. Y luego ya pues esa búsqueda de espacios de oportunidad y al final todos estos son exploraciones proyectuales, porque son maneras de construir, maneras de no sé, combinar programas, maneras de... no sé, ese fue mi proceso, pero luego ya os digo, como siempre en paralelo a la construcción era un apoyo muy importante, porque era lo que le daba credibilidad a lo mejor a este trabajo. Siempre corres el riesgo, ¿no? Cuando estás manejando un abanico tan amplio y no sé, un contexto tan complejo de quedarte en una visión muy naif de todo, que no sé, o sea, que tiene un punto de eso y ya me lo han dicho, pero tiene también un punto de rigor constructivo y que yo creo que es lo que, no sé, que es lo que valoraron en su momento cuando me dieron la nota, pero no sé. Pero bueno, hay sí. sociedades que son naif, ¿no? Sí, y eso no no significa nada. ¿Quién quiere? Porque se me acaba de preguntar yo, seguro que no os ha surgido nada, ya lo tenéis todo clarísimo, ya... Pues pregunto yo, entonces. Vale, fenomenal. No, o sea, quería que me contarais un poco el tema de los dispositivos que habéis estado trabajando y cómo lo habéis abordado, porque también estoy trabajando en ello en dispositivos y en esa escala, ¿no? de proyecto y no sé, y me interesan como todas estas Pues, aproximaciones. Ha habido muchísima, tenemos desde, vamos, un dispositivo para un fumador que no le dejan fumar en su casa, ¿no? A un sueco obsesivo con el orden, tenemos un vigilante de una residencia, un vigilante nocturno de una residencia, un artefacto para un topógrafo, una reestructuración casi del escritorio de una diseñadora sueca, tenemos un dispositivo que gestiona el alquiler de un auto para poder venir a la universidad, tenemos una especie de artefacto